Buenos días y bienvenido a nuestro video de formación. En este video le mostraremos el módulo de contactos y cómo crear contactos. En el panel de control a la izquierda, en la barra de módulos, abrimos el módulo Contactos. En los contactos tenemos dos pestañas por defecto en el sistema, la pestaña de contactos activos y la pestaña Todos los contactos. Vemos que en una de las pestañas la vista de los contactos es en mosaicos y en la otra en forma de tabla. Se puede modificar la visualización de los contactos en el triángulo de la pestaña, luego en editar pestaña y aquí elegimos el tipo de vista preferente. Se puede agregar una nueva pestaña en el símbolo más de la derecha. Insertamos el nombre de la nueva pestaña. Elegimos el modo, si es una lista de trabajo, y el tipo de vista, tabla o mosaicos. Guardamos y como se puede ver, aquí nos aparece la nueva pestaña. Ahora veamos cómo filtrar nuestros contactos. Cuando utilizo la vista en forma de tabla, podemos ver las categorías principales como el nombre, los apellidos, el tipo de contacto, el email, etc. Tenemos la opción de modificar las características de esta vista haciendo clic en el cuadro de la derecha. Aquí en configuración de listas a la izquierda vemos todos los campos disponibles que podemos agregar. Y a la derecha los que ya están insertados actualmente. Haciendo clic en añadir podemos agregar una nueva característica y haciendo clic en la papelera podemos eliminarla. Abajo en mostrar ancho de la columna podemos cambiar el ancho de la columna en píxeles o en %. Ahora vamos a crear un contacto. En el símbolo más de la izquierda agregamos un nuevo contacto. El contacto se divide en categorías. En la categoría de datos generales encontramos la información principal del contacto, por ejemplo, el nombre, los apellidos, la empresa, la dirección, el país, los números de teléfono, etc. En contacto, el email, la página web, el idioma. Y en la categoría de administración, la información importante referente a la tipología del contacto. Por ejemplo, el responsable del nuevo registro, el boletín informativo, si el cliente ha aceptado los términos y condiciones, etc. Vamos ahora a agregar nuestro contacto. Introduzco entre tanto la información principal. Introducimos el tipo de contacto. Aquí podemos elegir qué tipo de contacto es, por ejemplo, cliente potencial. Guardamos la información y al guardar se abren otras nuevas pestañas. Aquí tiene la opción de agregar una foto del contacto si así lo desea. Ahora veamos con detalle las otras pestañas. En la pestaña de relaciones puede introducir una relación con el contacto, por ejemplo, una relación laboral o familiar. En este caso, este es mi contacto principal. Voy a asignarle un subcontacto. Si el contacto es existente en el registro de datos, hago clic en asignar a la derecha, si no, en nuevo. En este ejemplo voy a añadir un contacto ya existente. Ponemos el nombre del contacto y buscamos. Abajo nos aparece el contacto. Seleccionamos. Aquí puede elegir el tipo de relación. Estos son los tipos de relaciones que el sistema tiene por defecto. En este ejemplo vamos a decir que Carlos Rojas es cliente de Rafael Nadal. Guardamos. Nos aparece que Carlos Rojas tiene una relación de cliente con Rafael Nadal.
Si desea agregar un nuevo tipo de relación, por favor contacte al soporte de OnOffice al correo electrónico contacto@onoffice.es. En la pestaña de archivos encontramos dos pestañas, la pestaña de subidos y de actividades. En la pestaña de subidos, como lo dice el nombre, es donde podemos subir los archivos del contacto manualmente. Se pueden agregar cualquier tipo de documentos escaneados relacionados con el contacto. Esto lo hacemos al lado derecho en la categoría de subir archivos, en buscar, y del ordenador podemos elegir los documentos que queremos adjuntar. En la pestaña de actividades es la pestaña donde encontramos los adjuntos que se han guardado automáticamente de correos electrónicos u otras actividades. Si tenemos una lista grande de actividades, la podemos filtrar al lado derecho en la categoría de filtro de datos, ya sea por el nombre del archivo, el tipo de archivo, el tamaño del archivo o el año del archivo. Ahora pasamos a la pestaña de búsqueda de inmuebles. Aquí se responden a las preguntas de qué tipo de inmueble este registro de contacto busca o si este contacto es un posible comprador activo. Aquí podemos añadir un perfil de búsqueda manual ingresando los criterios de búsqueda del contacto. Por ejemplo, ingresando la dirección, el país, el perímetro de búsqueda, el método de comercialización, si es venta o alquiler, el tipo de inmueble, si es una casa, un piso, un solar, etc. Guardamos la información y aquí, como se puede ver, aparece el nuevo perfil de búsqueda. En esta misma pestaña de búsqueda de inmuebles encontramos otras pestañas, la pestaña de asignación automática, asignación manual y ofrecido hasta ahora. En la pestaña de asignación automática es, como lo dice el nombre, la asignación de inmuebles adecuados que pueden ser interesantes para el cliente potencial de acuerdo con su perfil de búsqueda. Aquí les muestro un ejemplo de un cliente potencial al que le he añadido un perfil de búsqueda manual. En la pestaña de asignación automática me muestra los inmuebles adecuados de acuerdo con los criterios de búsqueda para este cliente en particular. Aquí me muestra que el IMO Matching es de un 100%. Esta función es muy práctica porque si elegimos el inmueble, podemos enviarle al cliente directamente un exposé o un email haciendo clic en Contacto, Escribir email o Exposé a un clic. Elegimos el tipo de plantilla y enviamos. De este modo, el cliente recibirá la información directamente. En la pestaña de asignación manual se muestran los inmuebles que se han enlazado al contacto manualmente, por ejemplo, por correo electrónico con el inmueble. En la flecha de la derecha podemos asignar un inmueble manualmente. Elegimos el inmueble y asignamos. Inmediatamente se nos muestra el mueble asignado. En la pestaña de ofrecido hasta ahora, como vemos, se muestran los inmuebles que se le han ofrecido al cliente hasta el momento. Es importante saber que en la parte inferior, en la barra de acciones, podemos siempre crear una actividad. Primero elegimos el inmueble y creamos una nueva actividad. Por ejemplo, una cita, donde estaría enlazada la propiedad. En contacto, podemos contactar al cliente directamente enviándole un correo electrónico o un exposé a un clic. En listas, podemos crear una lista de trabajo. Y en el nivel de asesoría podemos establecer el tipo de asesoría. Por ejemplo, las letras significan A, contrato de alquiler, compra firmado, B, garantía de alquiler, compra por escrito, C, en conversación intensa, D, interesado pero sigue examinando, E, documentación recibida, F, documentación solicitada y G, rechazo. Una vez que elegimos el nivel de asesoría, nos aparece una letra aquí adelante. Por último tenemos la pestaña de actividades.
Aquí encontramos toda la documentación del registro de contacto. Es como una especie de historial que nos muestra todo lo que ha acontecido con el cliente, ya sean citas, correos electrónicos o llamadas telefónicas. Todo esto y más lo encontramos aquí documentado. Les muestro un ejemplo. Con el tiempo se pueden acumular muchas actividades. En la llave inglesa de la derecha se puede configurar la vista de las actividades. Aquí puede elegir qué tipo de actividades desea ver y cuáles no. Además, también puede configurar si desea ocultar las futuras acciones. Si busca alguna actividad en particular, puede utilizar la búsqueda de aquí. Eso es todo con nuestra pequeña formación básica sobre el módulo Contactos, creación de contactos. Si le ha gustado el video, denos un me gusta. Si tiene alguna pregunta, escríbala en los comentarios. Para más videos y tutoriales, suscríbase a nuestro canal.